Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Justice League vs Godzilla vs Kong 2, número 2, con guión de Brian Buccellato y arte de Christian Dius. Espero que les guste. La historia comienza con el coronel Leland frente a Luthor y Enchantress. Ella le reclama el haber asesinado a Amanda Waller. Leland le contesta que fue ella quien se buscó ese final, que supone que lo mismo le pasará a quien se atreva a desobedecerlo. Leland les recuerda que las bombas en sus cuellos no son decoración y pregunta si hay algo más que quieran decir. Lex responde que sí, y luego se lo dice. Si de verdad quieren avanzar, deben encargarse de Kong y de la Justice League. Leland sonríe y asiente, diciéndole que lo ha pensado bien. Nos movemos a Skull Island, 4 años después del viaje. Kong ruge imponente delante de la Justice League. Supergirl comenta que Kong no parece recordarlos, ni siquiera a ella. Batman agrega que parece que está esperando que le muestren respeto. Flash murmura que no quiere pelear, recordando que Kong estuvo de su lado antes. Superman les dice que este es su territorio, así que no les conviene provocar nada. Lo mejor es inclinarse para mostrar respeto. Wonder Woman está de acuerdo, pero mientras lo hacen, advierte que deben estar listos si es que Kong decide no aceptar esa señal. Kong ruge de nuevo, esta vez con más fuerza, y luego salta con furia, mientras los héroes lo miran desde abajo, ya que no es a ellos a quienes se enfrenta. Batman mira con atención y reconoce la figura que desafía a Kong, pero se pregunta si lo que ve es un Killer Croc, tamaño gigante. Flash observa el enorme Killer Croc y, no sin antes compartir su deseo de saber por qué ha crecido tanto, les pregunta a los demás si no deberían hacer algo antes de que la situación se descontrole. Kong derriba a Killer Croc, quien cae cerca de Superman y los demás, quienes apenas pueden esquivarlo. Superman comenta que esto huele a un plan del ex Luthor. Supergirl coincide, preguntándose por qué lo estará haciendo. Wonder Woman agrega que necesitan respuestas, pero que si van a hablar con Killer Croc, deben hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Y la razón es obvia. Kong lo está utilizando para trapear el piso. Supergirl se adelanta y dice que ella intentará hablar con Kong. Superman responde que él y los demás se encargarán de Killer Croc. Supergirl se acerca a Kong, levantando una mano y diciéndole que no buscan pelear. Pero Kong solo la aparta con una mano, enviándola lejos, para luego retomar su enfrentamiento con Killer Croc, con Wonder Woman en medio de los dos. Flash se apresura en apartarla de la zona de conflicto, justo en el preciso momento en que Killer Croc clava sus dientes en el hombro de Kong. Pero Kong se zafa de él y vuelve a arrojarlo contra el piso. Mientras tanto, Superman vuela hacia Supergirl y le pregunta si está herida. Kara le responde que solo su orgullo. Clark le dice que necesitan que Kong se detenga sin que esto termine en otra pelea, y ella asiente. Así que, mientras Kong golpea una y otra vez a Killer Croc con sus manos, dándole como a entenado, Superman y Supergirl se lanzan contra él a toda velocidad. Y justo cuando está a punto de acabarlo, lo empujan con toda su fuerza, con Superman disculpándose con él. Y ahora Kong es el que sale volando. Ya sin Kong ahí, todos observan a Killer Croc tendido en el suelo. Superman confirma que no hay latido. Se ha ido, agrega Supergirl. Al ver cómo recupera su forma original, Wonder Woman comprende que lo que lo hizo crecer no era permanente. Flash menciona que podría ser un proceso similar al de Giganta o Atom Smasher, pero Batman responde que ninguno de ellos estaba diseñado para alcanzar ese tamaño. Superman insiste en que esto lleva la marca del ex Luthor, y Supergirl agrega que deben confirmarlo. Ella intentará hacer las paces con Kong, ya que con Kal y ella más limitados, podrían necesitar su ayuda. Flash admite que esto no lo deja tranquilo, recordando que Kong mató a Killer Croc y que lo vieron con sus propios ojos, sin hacer nada. Superman comenta que intentaron intervenir, y Batman le explica a Barry que aunque eso tampoco le gusta, las reglas en el reino animal son diferentes.
Wonder Woman agrega que una intervención completa habría significado desafiar a Kong y que probablemente todo habría terminado en una pelea a muerte. Flash asiente, diciendo que necesitan estar mejor preparados para que eso no vuelva a pasar. Por su parte, Batman analiza a Killer Croc y detecta radiación, confirmando que ha sido irradiado con algo. Flash pregunta si esa radiación es similar a la de Godzilla, y Batman responde que sí. La firma de onda coincide exactamente. Wonder Woman agrega que deben encontrar a Lex Luthor de inmediato, pero Superman les dice que Luthor está en la isla, que puede escuchar sus latidos, y les pide que lo sigan. En otra parte de la isla, el coronel Leland, a bordo de la nave de Lex, le dice que espera que su prototipo esté listo. Luthor asegura que no se subiría a él si no lo estuviera, y empieza a explicar las cosas que cambió, pero Leland lo interrumpe, diciendo que nadie quiere escuchar sus explicaciones, y que solo es una herramienta. En ese momento, Superman aparece delante de ellos, y le dice a Luthor que Mercy Graves lo está buscando. Lex sonríe y le dice a Leland que le aseguró que vendría en cuanto amplificara sus latidos del corazón, a lo que Leland responde que él es una herramienta útil. Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Hugo Lizana 5965. Gracias por formar parte de la familia de Ryusei Comics. De pronto, Superman es atacado por una descarga de energía mágica de Enchantress y es derribado. Flash se sorprende al ver a los villanos que tiene al frente y exclama: ¡La Legion of Doom! Captain Boomerang le corrige, diciendo que son el Suicide Squad, pero Peacemaker interviene, diciendo que él prefiere llamarlo Task Force 10, porque no cree en el suicidio. Con ellos están Cheetah, Peacemaker y Giganta. Flash avanza rápidamente para liberar a Superman, mientras que Cheetah se arroja sobre Wonder Woman. Pero Peacemaker, apuntándole con su arma, dice que apuesta 1 millón a que le da justo entre esas alas que tiene en la cabeza. Captain Boomerang se ríe, pero acepta la apuesta, aunque es derribado por Flash. Mientras tanto, dentro de la nave, Luthor comenta que Harley Quinn está desaparecida. El coronel Leland dice que se encargará de ella después, y que es momento de poner la nave en marcha, ya que el equipo puede manejar la situación. Luego agrega que Hollow Earth los espera. En el campo de batalla, Batman pelea contra Giganta cuando ve que Peacemaker le dispara a Flash, mientras le dice: ¡Come balas supersónicas, Speedy! A la vez que Enchantress destroza las manos del robot, forzándolo a salir de él. Flash consigue golpear a Enchantress, pero no se da cuenta de la bala a tiempo, a pesar de que Batman se lo advierte. Apenas gira cuando ésta lo golpea, electrocutándolo y haciéndolo caer. Peacemaker grita satisfecho que lo atrapó, mientras que Wonder Woman y Superman solo pueden mirar cómo Barry cae, sin poder hacer nada por él. Mientras que Peacemaker le dice a Boomerang que le debe 1 millón, recibe un golpe de Batman que lo hace callar. Superman se acerca rápido, preocupado. Revisa con su visión de rayos X y les dice a los demás que la bala solo lo rozó, pero que no puede confirmar si tiene una conmoción, indicando que necesitará una resonancia para estar seguro. Batman dice que se lo llevará en cuanto pueda, mientras esquiva un pisotón de Giganta. Superman asiente, diciendo que irá tras Luthor. Wonder Woman se encarga de Giganta y declara que es momento de terminar con este asunto de una vez. Batman le responde que llevará a Flash en el mecha y se reunirá con Mr. Terrific. Wonder Woman le pregunta si trajo sus cosas, y Batman le responde que sí. Luego la vemos portando su espada y su escudo. Peacemaker le pregunta si piensa cortarlos en pedazos, y Wonder Woman le responde preguntándole si está listo para averiguarlo. Volvemos con Supergirl, a quien vemos aproximándose a Kong. Le dice que lamenta haberlo empujado y que no fue su intención lastimarlo. Aunque no la reconozca, ella sabe que él sigue siendo ese protector de buen corazón, como la última vez que se encontraron. Al ver que Kong no reacciona, Kara respira hondo y concluye que,
Si tiene que ganarse su respeto otra vez, que así sea. Pero Kong la manda nuevamente a volar con un solo golpe, y luego vuelve a rugir desenfrenado, mientras que Kara intenta mantener la calma, aunque le advierte que si intenta eso de nuevo, lo lamentará. Kong solo se da la vuelta y se va. Supergirl, sintiendo a Diana en problemas, le dice a Kong que terminarán eso más tarde. Nos movemos a otro lugar en Skull Island, 4 años después del viaje. Captain Cold se queja preguntando por qué tienen que encargarse del desastre que dejaron otros. Black Manta le contesta que Peacemaker dijo que están ocupados con Wonder Woman. Captain Cold se burla diciendo, «Solo con ella. ¡Qué vergüenza!». Black Manta lo corrige, recordándole que se trata de la Wonder Woman, y lo insulta. Pero luego le pide concentrarse en lo que deben hacer. Captain Cold finalmente acepta y le dice que mejor se vayan a cazar a Batman y a Flash. Nos movemos a Hollow Earth, 4 años después del viaje. Superman llega volando, con su oído enfocado en un solo objetivo. Le dice a Lex que sabe que está ahí, que puede escuchar sus latidos con claridad, más fuerte que cualquier otro sonido en ese lugar. En eso, ve unas luces que salen de una cueva. Sospechando que Lex puede estar ahí, Superman se dirige volando a toda prisa, pero cuando está por llegar, es sorprendido por Lex, que lo golpea fuertemente con su puño robótico. Luego le dice que ha notado que ahí, en esa tierra, él no es invulnerable. Superman le pregunta qué es exactamente ese lugar. Lex le responde que lo llaman Hollow Earth, un sitio de donde emana una energía constante que, en pequeñas cantidades, no afecta a los humanos, pero Superman no es humano. Superman le pregunta si está usando esa energía para experimentar con titanes. Lex le dice que tiene un problema mucho más grande de qué preocuparse, tan grande como el sol, ya que en ese lugar no hay sol. Y le pregunta si ya puede sentir cómo se está debilitando. Pero de repente son interrumpidos por un gran estruendo, como de personas que marchan. Pero no son personas, son simios gigantes. Ambos se quedan observándolos sin saber qué hacer. Finalmente, Superman reacciona y le dice a Lex, «Parece que ambos tenemos grandes problemas». Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.